En un hipotético doble mandato, ¿qué tan difícil sería para Banco de México lograr el máximo empleo considerando las leyes laborales de seguridad social, el ISN, comparado con Estados Unidos? Es muy buena pregunta y al menos en mi opinión, en una escala del 1 al 10, un 9 como mínimo, si no es que el 10. La Reserva Federal de Estados Unidos puede tener ese doble mandato, es decir, el control de la inflación y la máxima generación de empleos por las propias circunstancias de ese país. Y me refiero al aspecto laboral que hay, al aspecto político, al aspecto jurídico y lo que es el sistema tributario de los Estados Unidos. Son condiciones totalmente diferentes a las de México. De entrada, el sistema político. Ya había comentado en el video del cual nace esta pregunta que la Reserva Federal en Estados Unidos constantemente se le cuestiona su toma de decisiones cuando quiere controlar la inflación o bien cuando quiere estimular el empleo. Pero a diferencia de Banco de México, la Reserva Federal en Estados Unidos está constituida por 12 bancos regionales y todo un sistema bancario a nivel nacional que le da el respaldo y la credibilidad en la toma de sus decisiones. O sea, no solamente es un banco central, es toda una estructura financiera la que le da el sustento y el fundamento a la Reserva Federal para decir, ahora vamos a combatir la inflación o ahora vamos a estimular la generación de empleos. Banco de México no tiene esa estructura. Banco de México es un banco central y nada más. Regula la cuestión inflacionaria y hasta cierto punto coordina muchas políticas monetarias con los bancos principales del país, pero la relación es totalmente diferente. Entonces, desde ahí ya Banco de México partiría en desventaja. Luego, el otro segmento del aspecto político. En Estados Unidos es raro el presidente que cuestione las decisiones de la Reserva Federal. Por supuesto que Donald Trump ha sido uno de ellos, pero, empiezas a buscar y no vas a encontrar muchos casos. Richard Nixon es otro, y así, de los que yo recuerdo, creo que nada más esos dos. Aquí en México no faltaría el presidente que en este caso estuviera torpedeando las decisiones del Banco de México, en el sentido de que es que porque ahora están frenando la inflación y están perjudicando a los empleos, es que porque ahora promueven muchos empleos para tener la inflación altísima. No hay la suficiente cultura política en los funcionarios, ni tampoco la suficiente cultura y responsabilidad en la prensa como para entender y respetar las decisiones de un organismo así. En Estados Unidos sí, pero porque la prensa tiene más de 200 años de libertad y porque los poderes federales tienen constituidos desde 1783, creo, y porque la independencia entre los diferentes poderes y lo que vienen siendo los estados es muy amplia. Aquí en México no, realmente somos una república demasiado centralizada y demasiado dependiente del poder ejecutivo. Entonces, cualquier decisión que tomara Banco de México, si tuviera el mando dual, pues básicamente generaría controversia. Si al presidente no le gusta, estaría cuestionándolo. ¿Qué fue lo que hizo López Obrador? No, mínimo mencionó como 10 ocasiones que Banco de México debería de estar generando esto, debería de bajar la inflación, y mucha incertidumbre financiera se generó por las expresiones del presidente, y eso que nada más Banco de México tiene un solo mandato. Ahora imagínense dos, pues por supuesto que no sería un órgano autónomo, pasaría a ser prácticamente una dependencia del poder ejecutivo. Va el otro segmento también dentro de lo que es la cuestión política. En Estados Unidos, aun aunque un partido tenga mayoría en el Congreso y sea del presidente del mismo partido, tú podrás designar a los funcionarios para órganos hasta cierto punto independientes o de plano independientes, y eso no significa que te van a deber lealtad. Pasó en la Suprema Corte. Donald Trump eligió a puros ministros, en este caso de índole conservadora, y aún así la Suprema Corte le ha dado reveses en determinados decretos o en determinadas acciones.
Lo mismo, por ejemplo, con la Agencia Federal de Investigación, el FBI, depende del presidente de la República. Y ahí lo están, y ahí está, tienes al FBI investigando cosas que incluso comprometen al propio presidente de la República. O sea, son ejemplos de independencia, producto de la misma cultura política y democrática que tiene Estados Unidos. En México no hay eso. O sea, por más independiente y autónomo que sea Banco de México, si le asignan el mando dual, a la primera oportunidad van a empezar a mandar a subgobernadores que traigan, en este caso, una firme intención: generar empleos a costa de la inflación, por ejemplo. O no, mantén la inflación, todo lo que pasa abajo, no importa que en este caso no se generen empleos. Va a pasar eso. Y no es una cuestión conspiranoica, ya lo hemos visto. ¿Qué pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Antes era una molestia para los presidentes en turno. Le fue a Fox, le fue a Calderón, le fue a Peña Nieto. ¿Ahora qué es? Pues es un palero del presidente. ¿Por qué? Porque pusieron a Rosario Piedra, que la verdad es inoperante como titular de dicho organismo. ¿Qué pasó o qué está pasando ahorita con el INEGI? Ya hay cifras que no están cuadrando. O sea, ¿cómo tú dices que se está generando mucho empleo, si hay un estancamiento económico? O sea, ya están empezando con las cifras alegres. ¿Qué pasó también, por ejemplo? ¿Qué otro? O sea, hablando de órganos autónomos, pues eso, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, con, por ejemplo, las multas ridículas que pusieron a todos los funcionarios electos para jueces, magistrados y ministros que violaron las leyes electorales. Son multas ridículas. Era para que fueran multas fuertes, que significaran un ejemplo, o sea, que fueran, en este caso, o sea, que fueran demasiado, o sea, punitivas. Pinches multas que, pues, la neta las pagas en una quincena. Son ejemplos precisamente de cómo es tan fácil en México corromper a órganos autónomos. Pasaría lo mismo con Banco de México. O sea, no tendría ciencia entender eso. Y solamente estoy hablando de la cuestión política. Ahora, ya vámonos a lo que viene siendo el aspecto tributario. El mandato dual en Estados Unidos con la Reserva Federal funciona en gran medida por el sistema fiscal y laboral que hay en ese país. Para los que no sepan, en Estados Unidos, por ejemplo, no se paga el impuesto al valor agregado. O sea, no existe. Las mercancías no están grabadas con ese impuesto, al menos a nivel federal. Ya a nivel estados, creo que hay algunos estados que sí tienen un impuesto semejante, pero el monto es muy bajo, o sea, 4-3% de lo que vienen siendo los productos. Entonces, desde ahí ya empezamos de forma diferente. Segundo, en Estados Unidos, el impuesto sobre la renta, tratándose para empresas, ahorita, si no me equivoco, creo que anda en el 20%. Aquí en México es del 30% y es fijo. Y el impuesto para personas físicas también existe en Estados Unidos, pero maneja porcentajes menores a los de acá. Acá te pueden gravar hasta con un 35% del impuesto sobre la renta siendo personas físicas. En Estados Unidos el porcentaje es menor. Entonces, si tú ya tienes un impuesto sobre la renta que es menor a comparación de aquí, tienes un impuesto al valor agregado. Entonces, si tú ya tienes un sistema tributario donde hablando de Estados Unidos, donde el IVA no existe, el impuesto sobre la renta es más ligero a comparación del de aquí. El impuesto especial sobre productos y servicios en Estados Unidos tampoco existe, aquí sí. Los impuestos estatales, de hecho, en Estados Unidos el Congreso tiene facultad de regular tanto los impuestos estatales como lo que son las alcabalas. Hay algunos estados que cobran por el tránsito de mercancías, aquí está prohibido eso, y aquí realmente la federación no controla los impuestos que designan los estados. Entonces, pues básicamente tienes un sistema tributario muy diferente y sobre todo más benévolo para la generación de empleos. Y estamos hablando del aspecto laboral. Falta la cuestión de la seguridad social. La seguridad social en Estados Unidos sí existe, de hecho es el segundo mayor ingreso del gobierno, pero hay una enorme diferencia. La seguridad social recae en los trabajadores. El patrón realmente no aporta nada. O sea, la seguridad social se sustenta con base en lo que viene siendo el ingreso del trabajador. Los patrones no te aportan nada como tal. Entonces, aquí en México no. O sea, aquí en México el trabajador aporta una baba, 1.25% del salario base de cotización, es muy poco, contra lo que viene siendo el 3.5%. Entonces realmente tenemos
un sistema, o sea, el sistema de seguridad social en Estados Unidos es 100% obrero, por decirlo así, porque son los trabajadores quienes lo sostienen. Aquí en México, pues la aportación del trabajador es simbólica. Es realmente el patrón quien sostiene lo que es ese sistema. 3.5% del salario base de cotización es lo que aportan los patrones por el momento. La reforma al sistema de seguridad social del año 2020 lo que va a hacer es que a mayor salario tú le pagues a tus trabajadores, mayor va a ser la aportación patronal. El mínimo va a ser 3.50%, pero para el 2030 el máximo va a ser 11.87% del salario base de cotización. ¿Qué hizo esa reforma? El Estado se quitó la barra. Antes, el Estado daba el 7.149% sobre el total de las aportaciones patronales cuando se tratara de cesantía en edad avanzada y vejez, o sea, lo que era la pensión. Y aparte el Estado daba una cuota social que eran 10 pesos si en este caso ganabas el salario mínimo, y luego iba bajando paulatinamente como hasta 8 pesos más o menos, pero abarcaba de 1 hasta 15 veces el salario mínimo, es decir, casi todos los trabajadores eran beneficiados con esa cuota social. La reforma a la ley del seguro social lo que hizo fue que el Estado se quitara la barra, ya no va a dar aportaciones sobre las aportaciones que dé el patrón, y la cuota social se transformó la base en lugar de salarios mínimos aún más. Entonces, pues realmente es un sistema de seguridad social sumamente pesado que descansa en las aportaciones patronales, nada más. Es muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, si te fijas, tienes un sistema fiscal y de seguridad social muy pesado en México, como para que Banco de México intente revertirlo. Banco de México puede aplicar políticas monetarias como lo hace la Reserva Federal en Estados Unidos, pero poco va a impactar con el sistema de seguridad social que hay aquí en México y con el sistema laboral. En Estados Unidos la Fed puede hacer eso porque lo que es el sistema de seguridad social es muy laxo, como se pueden apreciar, es muy ligero. El sistema fiscal también. Luego está otra cuestión de lo que viene siendo el sistema laboral, las prestaciones laborales. Aquí en México se paga prima vacacional, se paga prima de antigüedad, se paga aguinaldo, se paga el PTU, se paga la indemnización por riesgo se pagan en este caso pensiones por incapacidad permanente o incapacidad total, que son a cargo del patrón en ciertos supuestos. Tienes que darle en este caso prestaciones en especie, como por ejemplo alojamiento, comida, etcétera, cuando en este caso trabajes bajo ciertos supuestos. Hay un montón de prestaciones que todavía encarecen más el sistema laboral en México, pero con el puro aguinaldo, las primas vacacionales, la prima de antigüedad y el PTU, con eso es para que el sistema laboral esté así en México presionado. En Estados Unidos nada de eso es obligatorio, nada. O sea, si ustedes ven trabajos en Estados Unidos que tengan prestaciones de, no mames, o sea, qué fregón esas prestaciones, hasta me dan seguro de gastos médicos para el perro, es producto de la propia competencia que hay en Estados Unidos. No hay ningún mandato constitucional ni ninguna ley que te obligue como empresa a hacer eso. Es una flexibilidad laboral tremenda la que hay en Estados Unidos. O sea, ahorita hay un sistema laboral donde pagan muchísimo a comparación de aquí y donde muchos trabajos tienen prestaciones altísimas, pero precisamente porque la propia competencia en el mercado te obliga a mejorar tus salarios y las prestaciones, si no se te van los trabajadores. En México no hay eso. Más importante aún, si tú llegas a despedir a un trabajador en Estados Unidos, no pasa nada. Lo despediste, el trabajador se va por su cuenta, el patrón por el otro lado, tan amigos o conocidos como siempre. En México no. O sea, en México, si tú lo vas a despedir, ok, va con una respectiva indemnización. Si hay un despido justificado en teoría, que igual le tienes que pagar al trabajador algo. Si tú lo llegaste a despedir sin causa justificada o no lo acreditas, se te viene la putiza de tu vida. 3 meses de indemnización por cada año. La indemnización constitucional, que son 3 meses de indemnización por cada año de prestación de servicios. Lo que viene siendo los salarios caídos en tanto dura el juicio.
los 20 días por cada año de prestación de servicios laborados, más otro concepto de indemnización. O sea, tú puedes llegar, si en cualquier momento despides a alguien y se empieza a alargar el juicio, en algún momento puedes llegar a pagar 300, 400, 500 mil, 600 mil pesos o más por lo que viene siendo indemnización. No les miento, pueden preguntarle a cualquier abogado laboralista que hay juicios así, o sea que despidieron a alguien que ganaba 6 mil, 7 mil pesos mensuales y terminan pagándole 600 mil, 700 mil pesos precisamente por eso. Tengo yo una amiga que hace unos días me dijo, oye, no, pues ya gané un laudo por una empresa que no le quiso pagar tiempos extra, y terminó pagándole, creo que le terminó pagando 600 mil pesos en el laudo condenatorio por tiempos extra, por no querer pagar una pinche prestación, terminó pagando esa cantidad. Entonces, es un sistema demasiado proteccionista para el trabajador en México a comparación de Estados Unidos. Si tú tienes esas circunstancias, un sistema fiscal muy pesado, un sistema de seguridad social donde tú tienes la carga, en este caso, como patrón, de sostener el sistema de seguridad, y aparte tienes un sistema laboral con un montón de prestaciones, y más importante aún, con el enorme riesgo de que si tú llegas a correr al trabajador o incluso hasta rescindirle el contrato por causa justificada y en cualquier momento se te tuerce el juicio por una demanda laboral, es muy difícil que Banco de México logre cambiar lo que viene siendo la dinámica. La Fed puede hacer eso porque no tiene esas desventajas, es decir, hay un mercado muy flexible, no hay un sistema de seguridad social tan pesado y no hay un sistema fiscal tan oneroso. En México no, México es totalmente lo contrario. Por más que quiera Banco de México hacer algo, no va a poder intervenir o no va a cambiar la dinámica por el hecho de que es un sistema laboral muy, muy complejo y un sistema fiscal muy pesado. La única forma en que tú puedas revertir esa dinámica es haciendo lo que Peña Nieto llegó a hacer: generar la inversión, traer inversión, traer inversión, traer inversión. Peña Nieto logró más de 4 millones de empleos generados durante su administración, sí, pero porque fue el sexenio de la mayor inversión extranjera en México en la historia. Es la única manera, no hay más. Aún aunque le des esa herramienta a Banco de México, no va a poder revertir lo que es esa dinámica. Entonces, en conclusión, pues no, o sea, como te dije al principio del video, en una escala del 1 al 10, Banco de México la tendrá un 9 como mínimo en dificultad. Las condiciones políticas no son las adecuadas, las condiciones de la cultura política no son las más idóneas, el sistema fiscal, el sistema laboral, el sistema de seguridad social está en contra. Podríamos incluso agregar también cuestiones como el crecimiento económico. El crecimiento económico depende 100% del gobierno. Si el gobierno no establece las herramientas, entiéndase, condiciones laborales más accesibles, condiciones fiscales flexibles, inversión extranjera directa que sea constante, lo que viene siendo la generación de estímulos fiscales, Banco de México no podría hacer nada, porque Banco de México no tiene esas herramientas. Tiene herramientas muy específicas que son parecidas a las que tiene para controlar la inflación, no más. Entonces, yo siento que sería contraproducente porque sería la excusa perfecta para un chivo expiatorio en el mejor de los casos y en el peor para buscar una reforma constitucional que permita acceder a las reservas internacionales que maneja Banco de México. Ese es el verdadero riesgo, que el gobierno quiera hacer uso de las reservas internacionales que maneja Banxico y que tienen un propósito muy específico. Entonces, si tú abres la puerta a una reforma constitucional para un mando dual, el riesgo está ahí. El mejor de los casos, que Banco de México sea un chivo expiatorio y pierda la credibilidad que tenga. El peor de los casos, que se meta en mano a las reservas. Ese es el medio del asunto. Las condiciones no son adecuadas para una reforma así o para un mando dual. Así de fácil.